Hola Iglesia, ¿qué tal? Buenas tardes, te bendigo, una alegría, un gozo estar conectados una vez más a través de esta plataforma, realmente gozosos del tiempo de alabanza, de adoración, de poder unirnos en el cántico a nuestro Dios por la palabra. Dice el Señor que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, así que estamos gozosos sabiendo que Dios no solamente está en cada uno de nosotros, sino que particularmente se está manifestando en medio de la alabanza de su pueblo, está en medio nuestro en esta tarde para acompañarnos, para ministrarnos, para edificarnos, para provocar en cada uno de nosotros tanto el querer como el hacer según y conforme su palabra. Así que bienvenidos, bienvenidas a aquellos que están conectados, gracias porque semana a semana permanecen en la conexión, pero también permanecen en Cristo, que es lo que estamos recibiendo de parte de Dios, es lo que estamos ministrando de parte de Dios, es lo que estamos creyéndole a Dios para esta temporada particularmente. Es un tiempo muy especial, como lo venimos diciendo una y otra vez, y es vital que nosotros como iglesia nos fortalezcamos día a día, de alguna manera crezcamos día a día en el conocimiento de nuestro Dios para manifestar eso a aquellos que aún no le conocen. Es un tiempo crucial, es un tiempo especial, como dije antes, para que podamos ser testigos de Cristo de manera eficaz. Estamos muy gozosos, ¿sí?, en esta tarde de acción de gracias, porque hemos visto a lo largo de estos meses cómo en un trabajo que por ahí ni siquiera lo propusimos, sino que llegó a nosotros y tuvimos que comenzar a utilizarlo, pero en medio de esta tarea nos gozamos en que hay personas, hay familias que se han unido a la iglesia y están siguiéndonos, no solo a través de las transmisiones en vivo de cada miércoles y cada domingo, sino también están participando de células virtuales, en algunos casos a través de alguna tarea o actividad especial de las redes, y eso la verdad es que nos llena de gozo, nos llena de alegría el corazón, porque vemos que Dios sigue presente, sigue respaldando, sigue en favor de su iglesia que bajo ningún punto de vista se queda, no se detiene, no se frena, sino que por el contrario avanzamos y conquistamos lo que el Señor pone delante nuestro. Así que, bien, una vez más, toda bendición de Dios sobre tu vida, iglesia, y quisiera que caminemos unos minutos más en este tema que venimos desarrollando acerca del permanecer en Cristo, y hoy quiero que veamos a través de un par de versículos de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el permanecer en Cristo, que según la misma palabra dice que nos da plenitud. Un tema bastante profundo, si bien la carta a los Colosenses apunta a algo específico, apunta a Cristo como la cabeza de la iglesia, y en función de eso habla de la plenitud de Cristo para su iglesia, pero quiero que utilicemos este par de textos para ampliar un poquito aquello que Dios viene hablándonos y poder meditar a través de estos textos en lo que Dios nos está queriendo decir para nosotros, en lo personal, para cada uno de nosotros, pero también para nosotros como iglesia. Así que te invito a que puedas abrir tu Biblia ahí en el libro de Colosenses, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 8 y 9 de este texto que habla de una plenitud de vida en Cristo, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que Dios nos dice en su palabra. Colosenses 2, versículos 8 y 9, dice lo siguiente: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vamos a leer el versículo 10 también. Y vosotros, ustedes,
están completos en Él. Decí conmigo ahí en casa, estoy completo en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Quisiera que leamos de nuevo este texto para que nos quede grabado, que nos quede sellado en nuestro espíritu. Dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén a la palabra. Bien, como les decía, Iglesia, vamos a seguir charlando un poquito acerca del permanecer en Cristo, y hoy a través de esta palabra quisiera que podamos descubrir de dónde surge nuestra plenitud de vida. Muchas veces nosotros nos planteamos un montón de cosas a nivel natural. Voy a ser pleno cuando tenga esa familia que anhelo, tenga ese trabajo que deseo, tenga el dinero que necesito y que quiero, tenga la salud que de alguna manera a mí me parece que tengo que tener, o tenga las relaciones que me dan satisfacción y plenitud de acuerdo a lo que mi mente me puede llegar a indicar. ¿Será algo de todo eso? Si bien entendemos, aún por la palabra, de que todo esto es bueno y que Dios bajo ningún punto de vista nos va a privar de estas cosas que son buenas para nosotros, ¿correcto? Pero quiero que sepas que nada de esto que mencionamos, ni otras cosas que por ahí mencionamos a nivel natural, a nivel mundo, van a poder satisfacernos, no nos van a poder dar esa plenitud de vida que tanto vos como yo estamos necesitando, y quizás muchos otros están buscando y no saben por dónde buscar, no saben dónde encontrarlo. Así que este es un texto que nos va a ayudar muchísimo para poder ubicarnos, ¿sí? Y para poder saber, entender, comprender, descubrir de dónde surge, de dónde viene la plenitud para el ser humano, y en este caso para nosotros como hijos de Dios. ¿Sí? Si bien todas estas cosas, por supuesto, no vamos a decir que no, dan cierta satisfacción a la vida del ser humano, pero tarde o temprano, ¿sí? Llegamos a darnos cuenta de que algo falta y de ahí no puede salir lo que nos falta. ¿Sí? Aquello que no completa, aquello que no llena, aquello que no satisface, aquello que no me da plenitud, no puede salir de ninguna de estas cosas, ni de la familia, ni del trabajo, ni del dinero, ni de la salud, ni de las relaciones, ni de los estudios, ni de la preparación, ni de nada, ni del triunfo, ni de la conquista, ni de la victoria, ni del reconocimiento público. Va a llegar un momento en que tu espíritu va a pedirte algo que nada de todo lo que hay en este mundo va a poder dártelo. El apóstol Pablo le dice a los colosenses en este texto, vamos a castellanizarlo un poquito, gente linda, gente amada, le dice a los colosenses, por favor, presten atención, porque no quiero que nadie los engañe con filosofías humanas que son huecas, que son sutiles. Todas estas cosas que vienen según las tradiciones de los hombres y que son conformes a lo que el mundo manifiesta día a día como un rudimento, como un hábito, como una costumbre, y que esto no proviene de Cristo. Quiero que sepan que todas estas cosas que ustedes viven en lo natural no van a poder ayudarlos, sino que los van a meter en problemas, porque no provienen de Cristo, vienen del sistema, un sistema caído, un sistema derrotado, un sistema que ya ha sido condenado. Entonces nosotros no podemos buscar dentro de este sistema la satisfacción y la plenitud que necesitamos para poder seguir viviendo, no solo como hijos de Dios, no podemos seguir viviendo como seres humanos, como personas, porque tarde o temprano vamos a chocar contra un problema, la insatisfacción, vamos a chocar con el problema del vacío interior, y eso no se puede llenar con nada que sea de este mundo. Consideremos por un instante, por favor, Iglesia, algo. Quiero ser lo más rápido posible en esto.
Colosas, ¿sí? Una ciudad, esta ciudad conjuntamente con Filipos, formaba parte del área, de un área de Asia Menor, ahora lo vamos a ver, pero en este lugar vivían conjuntamente tanto judíos como griegos como romanos. ¿Sí? En este tiempo en el que ha sido escrita la carta a los colosenses por el apóstol Pablo, el imperio romano dominaba prácticamente en todo el mundo. Pero es por eso que no había por ahí guerras, no estaba en un tiempo de guerra ya, sino que el imperio romano había dominado gran parte del mundo conocido en ese momento y en consecuencia, si bien no había guerra, pero había otras cuestiones que formaban parte del diario vivir y que traían muchas complicaciones, ¿sí? Como lo vamos a ver en este caso. En una misma ciudad convivían distintos tipos de filosofías, costumbres o hábitos, y esto significaba una mezcla descomunal, era algo terrible. Imagínate por un instante si en tu casa vivieran argentinos, paraguayos, qué sé yo, no sé, árabes, colombianos, me fui de una punta a la otra, pero imagínate que hubiera algún integrante de cada una de estas naciones viviendo en tu casa y tuvieran que ponerse de acuerdo en una comida de mediodía. ¿Cómo harían? Tremendo lío, ¿no? Un problemón, claro que sí. Esto sería un problemón, porque sería muy difícil poder congeniar entre tantas culturas, costumbres, ¿sí? Gustos, el poder llegar a un punto de acuerdo para decir qué comemos. Y lo que es peor, la esencia del ser humano siempre quiere tener razón, y más los argentinos. Nos conocen en todo el mundo por el orgullo que portamos, que nosotros tenemos la verdad y la razón de todo, pero esto es un problema del ser humano. Algunos pueden ser más, otros menos, por ahí los argentinos somos medio exagerados, pero todo el mundo pasa, en todo el mundo pasa igual. Toda la gente tiene más o menos un mismo pensamiento en este sentido. La razón la tengo yo y no el otro, ¿ok? Bueno, acá, en esta situación, estaba pasando lo mismo en Colosas, como lo que acabo de decir. Esta ciudad que estaba situada en el Asia Menor y en este tiempo toda esa zona era un gran centro cultural, pero también era un gran centro para el paganismo y para las religiones misteriosas, porque se había mistizado tanto de tal forma y se había mezclado con el paganismo, con el pecado, con la idolatría, que qué sé yo, que era algo tremendo, una ensalada rusa. Una ensalada rusa. Y en medio de esta situación había una fuerte presencia del agnosticismo, que fue la primera herejía que experimentó la Iglesia, el agnosticismo. Y en Colosas particularmente había una población, o sea, había gente agnóstica, ¿sí? que pertenecían a un grupo llamados los esenios. Estos eran una parte de los agnósticos, había mucha clase de agnósticos, pero en esta zona particularmente habitaban los esenios, que eran unos tipos de agnósticos existentes aquí en Colosas, eran habitantes de Colosas. Según el diccionario de la Real Academia Española, un agnóstico o el agnosticismo es una doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos de la Iglesia. Mezcla de la cristiana con creencias judaicas y orientales que se dividió en varias sectas y propugnaba tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas. Algo agarrado totalmente de los pelos. Era una mezcla total de culturas, de ideas, de ideologías, y no solo eso, sino que intentaban extraer de todo eso una aparente verdad que estaba fundamentada en el conocimiento intuitivo, lo que a los tipos les parecía, ¿sí? Y que era misterioso, o sea, entendían que este conocimiento intuitivo y misterioso respondía o daba respuesta o luz a cosas divinas. Es una locura total. Yo no puedo extraer, no puedo entender a Dios con una mente natural.
No puedo entender, dice la Biblia, lo que en la palabra está escrito, si no es a través del Espíritu Santo. Una persona natural no puede entender la Biblia, porque para la persona natural la palabra de Dios es locura. Entonces, lo que estaban tratando de practicar estos agnósticos era una locura total, tratar de entender a Dios por medio de una naturaleza humana, caída, pecadora, sin la regeneración a través de Cristo y mucho menos sin el Espíritu Santo. Así que imagínense, en medio de toda esa historia estaba la iglesia de Colosas y por supuesto es que por eso el apóstol Pablo suelta la palabra que suelta, ¿sí? Correcto, dice que por esta razón el apóstol le dice no se dejen engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas. No se dejen engañar. Colosenses, amada iglesia, no se dejen engañar, por favor. Y imagínense cuál es el ruego del apóstol Pablo, más sumando el hecho de considerar ahora a la luz de las velas que en Colosenses, o en Colosas mejor dicho, no había un auditorio donde funcionaba una iglesia, sino que la iglesia se reunía en casa de Epafras, que era supuestamente el pastor de esta iglesia. Se reunía en un hogar. Entonces imagínense, en ese lugar, ¿sí?, donde se reunía un grupo de creyentes, ¿sí?, que estaba creciendo y que de alguna manera estaba manifestando a Cristo en este lugar, empezaban a entremeterse ideologías, filosofías humanas que empezaban a perturbar de alguna manera la verdadera fe. En contra de esto es que el apóstol Pablo les escribe. Ahora quiero, iglesia, que veamos un cachito algo. Un filósofo, porque habla de filosofía, un filósofo es un buscador de sabiduría, es alguien que busca continuamente la sabiduría. ¿Cuántos quieren sabiduría? Todos, ¿no? Claro. Vos estarás ahí en tu casa y estarás diciendo, yo quiero sabiduría. Es más, la palabra misma dice, alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche. Pero escuchen, Dios dice, alguno tiene falta de sabiduría, pídamela, que yo doy. Sin embargo, el filósofo no le pide sabiduría a Dios, sino que buscan la sabiduría humana. Ahí está el problema de los filósofos, en tratar de encontrar la verdad por medio de una sabiduría humana. No se dan cuenta que nunca van a encontrar la verdad por medio de esa sabiduría. No hay forma, sino que la verdad solamente se encuentra en la sabiduría de Cristo. Fíjense lo que dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice, mas por Él, está hablando de Dios, están ustedes en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es nuestra sabiduría, es nuestra justificación, es nuestra santificación, es nuestra redención. Si no fuera por Cristo, nosotros no podríamos acceder a la revelación y al conocimiento de la palabra de Dios y de su persona. No hay forma, no hay manera. Si no es a través de Cristo y del Espíritu de Él que portamos nosotros, no podríamos entender jamás estas cosas. Imagínense hoy que nosotros tenemos la Biblia, que tenemos el Antiguo Testamento, que tenemos el Nuevo Testamento, que hay un montón de comentarios bíblicos, que hay concordancias, que hay diccionarios, que hay comentarios y que hay libros explicativos, que tenemos un montón de herramientas, que tenemos un montón de recursos para poder investigar un poquito más acerca de la profundidad de la palabra, de la esencia de la palabra, del fundamento de la palabra, ¿sí? Y que muchas veces nos cuesta. Imagínense para los primeros cristianos que no tenían nada de esto. Eran movidos simplemente por el poder del Espíritu.
Y yo quiero declarar, iglesia, que más allá de todas las herramientas que podamos tener para poder investigar en la palabra y para poder crecer en el conocimiento de Dios, quiero declarar sobre tu vida, sobre mi vida, que estamos en un tiempo de manifestación del Espíritu especial donde vamos a recibir esa revelación de Dios que necesitamos para poder comprender su palabra, para poder conocerlo más a Él, al margen de toda herramienta de estudio que podamos tener. Honramos las herramientas de estudio, las valoramos, pero el poder del Espíritu obrando en nosotros es mucho mejor y mucho mayor que todas las cosas. Como te decía, en medio de esta confusión, Pablo suelta una palabra que podría dar o traer revelación a los colosenses, y es lo que estoy profetizando sobre nosotros. Dice, y declaro, perdón, el versículo 9 dice, porque en Él, ¿en quién? En Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita el Dios trino, el Dios completo, el Dios absoluto. Esto es impresionante. Les estaba diciendo, y recibir iglesia, por favor, ¿querés verdad? ¿Querés llenura? ¿Querés satisfacción? ¿Querés felicidad? Todo esto querés, solamente podés encontrar todo esto y mucho más en Cristo. Y solamente en Cristo. Repetilo ahí conmigo, ¿sí? La verdad, la llenura, la satisfacción, la felicidad y muchas cosas más, solo las puedo encontrar en Cristo. ¿Amén o no amén, iglesia? Por supuesto que sí. Esto demanda un gran amén, porque solo Cristo es nuestra llenura, es nuestra plenitud. Solo en Cristo podemos estar completos. Si lo tenemos a Él, lo repetimos una y otra vez, lo tenemos todo. Y a Él nos aferramos. Hoy como humanidad estamos más que nunca influenciados por filosofías agnósticas y huecas sutilezas. Hoy el mundo está así. Está tremendo. Si escuchás el noticiero, te habla una cosa. Si escuchás a los políticos, te hablan otra. Si escuchás a la gente en la calle, te hablan algo totalmente diferente. Esto es de loco. Es como la propaganda que vemos a diario en casa. Cuando estamos mirando un programa de televisión a la noche, hay una propaganda de un medicamento, de una crema. Entonces, la actriz que está protagonizando esa propaganda dice que una farmacéutica le recomendó esta crema. Entonces, la piba empieza a hablar y empieza a decir algo así como, qué sé yo, no sé, te quemaste, adermicina. Te cortaste, adermicina. Te salió un granito, adermicina. Los chicos se paspan, adermicina. Esto es una locura, pero es lo que en realidad estamos viviendo, ¿sí? Es lo que en realidad el sistema está viviendo, cuando cada uno tiene la supuesta verdad. En este caso, bueno, todos los problemas son solucionados por adermicina, pero contrario a esto, y usándolo solo como un modelo, como un ejemplo, vamos a poder darnos cuenta que en el mundo existe algo que se está poniendo de manifiesto en este tiempo y que está queriendo decir lo mismo. El sistema nos dice, si existe un Dios, ¿por qué permite todo esto? ¿Qué quiero decir? Se termina echándole la culpa a Dios de todas las cosas. Hay guerra, es Dios. Hay enfermedad, es Dios. Hay falta de trabajo, es Dios. No hay dinero, es Dios. Me enfermé, es Dios. No sé si estoy siendo claro. O sea, la culpa de todo termina teniéndola Dios, cuando en realidad Él ha sido el gran solucionador del problema y no el que los creó. El que lo creó fuimos nosotros mismos, el hombre, que nos dejamos engañar una y otra vez. Nos hemos dejado engañar allá en el Edén, ¿sí? Por la serpiente, por Satanás, y hoy seguimos dejando engañarnos a través del sistema de lo que nos habla. Veíamos en los testimonios, en algunos casos donde de repente, qué sé yo, se estaba pasando por un momento de angustia, un momento difícil, ¿sí? Y demás, y sin embargo, cuando
uno accede a los controles y a ver qué pasa con mi salud y qué sé yo, resulta de que las cosas se dan vuelta. Estamos recibiendo muchos testimonios de parte de pastores, particularmente de Castelar, que nos mandan mensajes, entró en terapia, está por entrar en terapia, y nos unimos en oración y resulta que nunca entró en terapia, porque cuando le estaban llevándolo en camilla para terapia, experimentó una mejoría repentina, sobrenatural, y entonces lo llevaron a un cuarto común, a una sala común, y así ha pasado 1, 2, 3 veces, gente que es llevada al hospital con un cuadro grave y terminan mandándolo a la casa de NUD porque se mejoró, ¿sí? Entonces, digo, lejos de que Dios sea el gran culpable de todas las cosas, Él es el gran solucionador del problema. Lejos de que Él nos haya tratado de engañar, nosotros nos hemos dejado engañar desde el principio por el diablo y hoy seguimos, ¿sí?, en ese tren de permitir que el diablo nos siga hablando cosas que Dios jamás habló. Nunca habló, jamás. Dios no nos puede engañar, no nos va a engañar, absolutamente que no, ¿sí? Porque Dios es verdad. Y el que está en contra de la verdad se llama Satanás. Y lo único que va a intentar hacer una y otra vez es ponernos en contra de Cristo, ponernos en contra del mismo Dios. ¿Sí? En muchos casos, en mucha gente lo ha logrado, lo logra y lo seguirá logrando. Pero yo declaro proféticamente sobre tu vida, iglesia, que me estás escuchando, sobre mi vida, nosotros no seremos de los que nos dejemos engañar, no seremos de los que retrocedemos para perdición, sino que somos de los que avanzamos para vida eterna. Recibirlo en el nombre de Jesús. El sistema te dice, si existe un Dios, ¿por qué permite todo esto? El problema siempre es el mismo. El mundo vive alejado de Dios, no lo busca, no lo escucha, y cuando las papas queman, cuando estamos en problemas, cuando las cosas se nos van de las manos, ahí reclamamos por qué Dios no interviene. Y simplemente Dios se limita a decirnos, yo no intervine porque no me diste lugar, porque no me diste la oportunidad, no me dejaste obrar a mí. Dios desde el principio nos ha dicho, no escuchen falsas filosofías y huecas palabras, escúchenme a mí, por favor, que soy el dador de la vida, que soy el dador y el autor de la verdad. No escuches al sistema, no escuches al enemigo, no escuches al médico, no escuches la economía, no escuches a los políticos. Yo con esto no estoy queriendo decir, iglesia, que no nos informemos no, pero no podemos vivir atormentados por lo que nos hablan día a día. Algo terrible. Nos están hablando y esas palabras que entran en nuestros oídos inseminan nuestro corazón, embarazan nuestro corazón con palabras tan negativas que lo que terminamos manifestando con nuestra boca es eso que abunda en nuestro corazón y que es totalmente contrario a lo que Dios nos dice. Si escuchamos a Jesús, si escuchamos a Jesús, si escuchamos a Jesús, si escuchamos a Jesús, no se me rayó el disco, quiero que se te grabe. Si escuchamos a Jesús, Él nunca nos va a confundir, porque siempre nos hablará lo mismo y lo que nos va a hablar es la verdad. Gloria a Dios por eso. Iglesia, la carta de los Colosenses, nos habla de Cristo como la cabeza del cuerpo de la iglesia. Durante mucho tiempo hemos usado nuestra cabeza para cualquier cosa, ¿sí o no? Hemos hecho locura, hemos hecho un montón de cosas, sí, hemos usado la cabeza para un montón de cuestiones que no nos ayudan, no nos edifican. Yo doy fe, yo soy un testigo de esto, yo soy un testigo vivo, de que he usado mucho tiempo mi cabeza para cosas que no edifican, que no ayudan, que no suman, que no me hacen crecer, que no me dan plenitud, sino que por el contrario me ahogan, me aturden, me destruyen. ¿Vamos bien en esto? Hemos usado la cabeza para muchas cosas que nos han llevado a perdición. Hoy, quiero declarar, hoy es un excelente día para comenzar a usar la cabeza como la verdadera cabeza que es Cristo.
esa cabeza del cuerpo, esa cabeza que forma parte de quien nos dirige, a vos y a mí. La verdadera cabeza es Jesucristo de Nazaret. Y Él lo que anhela profundamente es que nosotros podamos disfrutar de la plenitud de vida que solo Él puede darnos. Cuando Él dirige nuestra vida como cabeza, Él nos lleva a experimentar lo mejor de esta vida. Él nos lleva a vivir lo mejor de esta vida. Él nos lleva a disfrutar lo mejor de esta vida. Muchos dicen, no, los creyentes no disfrutan. Eso es mentira. Cuando estás agarrado de la mano de Dios, cuando estás permaneciendo en Cristo día a día, Él te hace vivir la vida de la mejor manera. Él te hace disfrutar cada momento. Él te permite y te ayuda a valorar aún aquellas pequeñas cosas que jamás valorarías bajo el dominio del sistema. Muchos hablan de esta situación, muchos opinan de esta situación y dicen porque me falta esto, me falta aquello, me falta lo otro. Pero el verdadero cristiano, aquel que permanece en Cristo, es capaz de identificar aún la pequeña cosa, esa pequeña cosita en la que Dios estuvo presente y si no hubiera sido por Él, nunca la hubieras podido disfrutar. Para ir terminando, dice el versículo 10, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Me gusta la forma en que traduce este texto un escritor. Él dice esto: usted está listo para el viaje de la vida en Cristo y cualquier cosa que uno necesite para ese viaje lo encontrará en Él. Tremendo, tremendo como lo traduce. Y te lo quiero leer de nuevo. Vos y yo estamos listos para este viaje de la vida y cualquier cosa que uno necesite para ese viaje lo encontraremos solamente en Cristo. ¿Amén o no amén? Claro que sí, iglesia, es tremenda esta declaración. Si estamos en Él, estamos perfectamente preparados para caminar, para andar, para trasladarnos en el viaje de esta vida. ¿Por qué? Porque sabemos que al permanecer en Él, todo lo que vayamos a necesitar para ese viaje, lo vamos a encontrar en Él. Nunca nos va a faltar combustible, jamás, no te va a faltar nafta, no te va a faltar gasoil, no te va a faltar gas. Siempre lo vas a tener, porque Cristo es tu surtidor, es tu estación de servicio. Si en el camino tenés hambre, Él va a proveer para que puedas ser alimentado. Si en el camino tenés frío, Él va a proveer para que tengas un abrigo y no sufras el frío. Si por el camino se te rompe el calzado, Él va a hacer tu provisión para que tengas un nuevo calzado. Si en el camino necesitas afecto, Él va a provocar restauración en esas relaciones para que ese viaje sea placentero. Amado, amada, lo que quiero decirte es que sea lo que sea que necesitemos para esta vida, solamente en Cristo vamos a poder conseguirlo. Si permanecemos en Él, todo lo tenemos, porque si estamos en Él, Él es suficiente para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la necesidad que hoy tenés? ¿Estás siendo influenciada por filosofía humana, por voces humanas, por las voces del sistema? Lo que escuchás a diario, ya sea a través de la tele, de la radio, si lees en el diario, o en el barrio, o en el trabajo, o con las relaciones. Todo eso que te está influenciando, ¿proviene o no proviene de Dios? Si no proviene de Dios, entonces, amada iglesia, hoy es el día de volvernos a Cristo y permanecer en día. Hoy es el día de comenzar a encontrar la plenitud de la vida en Cristo. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de sanidad, hoy es el día de libertad, hoy es el día de restauración. Porque solamente en Cristo encontraremos todo esto, y repetilo conmigo, solamente en Cristo encontraré todo esto y mucho más. Cristo nos quiere llevar a la plenitud de la vida y sabe, y por eso nos advierte que solamente en Él vamos a poder encontrar y vivir esa plenitud. No hay otra forma. Los placeres humanos no llenarán vacíos. Todas las riquezas del mundo no llenarán vacíos.
Toda la salud del mundo no llenará vacíos, todas las relaciones del mundo no llenará vacíos, la mejor familia del mundo no llenará vacíos, la mejor preparación o educación del mundo no llenará vacíos. Traerá cierta satisfacción a tu vida, ¿sí? Te completará en cierta área o provocará cierto beneficio, pero jamás será plenitud, jamás será el todo, porque únicamente si lo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Yo quiero, Iglesia, no solo animarte, sino quiero que entremos en unos minutos de oración y de administración de parte del Espíritu Santo. Esta es una palabra vital, no permitir ser engañado por filosofías humanas y por huecas sutilezas. No escuchar las voces del sistema y salir disparados para cualquier lado, no, sino que realmente nos paremos en Cristo, permanezcamos en Él, y ahí y desde ese lugar nosotros vamos a encontrar todo lo que necesitemos para vivir esta vida y ser plenos en esto. Si estamos en Él, tenemos la plenitud y en su plenitud podemos disfrutar de todas esas cosas que estuvimos mencionando, y las vamos a disfrutar en gran manera. Quiero pedirte, Iglesia, que te tomes un minuto, ¿sí? Tómate ahí un instante y ponete en presencia del Señor. Estás en casa, en la comodidad de tu hogar, ¿sí? Estás con la familia, quizás estés solo, sola, no hay problema, pero estás en la comodidad de tu hogar. Entonces no hay nada ni nadie que pueda impedir que vos tengas una actitud de adoración, de humillación delante de Dios. No hay nada ni nadie que pueda impedirlo. Estás en la intimidad de tu casa te conoce, en tu casa te conoce. Entonces no hay problema de que lo hagas. Y yo quiero animarte, vamos Iglesia, quiero animarte. La palabra dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, es decir, Cristo, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Iglesia, levántate, y no te estoy diciendo si en este momento estás en una actitud de adoración, de humillación, de rodillas delante de Dios, no te estoy diciendo que te levantes ahora, quiero decirte que te levantes en la vida, quiero decirte que te levantes como hijo de Dios, hija de Dios, como cristiano, como alguien que tiene que ser luz en este mundo. La palabra dice que somos luminares en el mundo, pero ¿cómo? Si nosotros permanecemos encerrados, apagados, si no nos manifestamos en nuestras relaciones, si cuando estamos en los contactos por teléfono o por computadora, lo único que hacemos es mandarnos mensajes que tienen que ver con el sistema, mensajes que están plagados de malas palabras, de malos pensamientos, de malos hábitos, aún de cosas que tienen que ver con idolatría, con hechicería. No, nosotros no tenemos que meternos en eso, nosotros tenemos que permanecer en Cristo, levantarnos, resplandecer, porque su luz, la luz de Cristo, ha venido a nosotros y la gloria del Señor ha nacido sobre cada uno de nosotros. Vamos, Iglesia, en esa actitud yo quiero que estemos orando, Estate orando vos en tu casa, el Espíritu Santo está ministrando tu vida, el Espíritu Santo está provocando en vos. ¿Por qué? Porque Él se ha agradado de lo que nosotros hemos hecho hoy. Hubo acción de gracia, hubo gratitud a Dios por aquellas cosas que Él estuvo haciendo, que está haciendo y que seguramente hará. Y por eso es como que estamos sembrando nosotros la gloria de Dios. Sembramos para glorificar el nombre de Dios y Dios derrama más de su bendición. Vamos, Iglesia, actitud de oración. Estate ahí en tu lugar. El Señor Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. El Señor nos ha dotado de poder y autoridad. Ese poder y esa autoridad que necesitamos para gozar de la plenitud de la vida en Él. Comencemos a hacerlo, comencemos a manifestar, al ir por cualquier lugar, al comunicarnos con cualquiera, comencemos a manifestar esa plenitud de vida, esa vida poderosa que Dios nos ha dado, esa vida llena, plena que Dios nos ha otorgado a través de Cristo. Podemos mostrar esa plenitud a aquellos con los que nos contactamos día a día. Iglesia, en el nombre de Jesús, yo quiero sellar esta palabra en tu vida. Padre, yo bendigo a tu iglesia, declaro un tiempo especial tuyo para cada uno de nosotros, un tiempo, Señor, de levantarnos, un tiempo de resplandecer, un tiempo, Señor, de cerrar nuestros oídos a las voces del sistema que traen palabras
filosóficas, palabras huecas, palabras que no nos ayudan, que no nos edifican, palabras, Señor, que no hacen nada en pos de nuestro crecimiento y madurez, sino que por el contrario nos abaten, por el contrario, Señor, nos hunden, por el contrario, Señor, no nos permiten avanzar y nos detienen. Yo declaro en el nombre de Jesús, tomando autoridad, que todas estas fuerzas espirituales del infierno que tratan una y otra vez de engañarnos, caen en el nombre de Jesús de nuestras vidas. Una iglesia libre, una iglesia victoriosa, una iglesia que se levanta para hacer sal y luz en los lugares donde está. Yo declaro en el nombre de Jesús que te has determinado ahora, iglesia, a comenzar a caminar en la plenitud de vida en Cristo. Vas a permanecer en Cristo y al permanecer en Cristo vas a experimentar el poder de la plenitud de la vida. Vas a disfrutar de cada cosa, por más pequeña que sea. No estamos hablando de que la noche a la mañana vas a ser millonario o vas a tener 4 o 5 casas o mansiones y qué sé yo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que Dios te va a empoderar con lo que tenés. Como dijo el apóstol Pablo, vas a aprender a vivir teniendo mucho o teniendo poco, pero en eso vas a estar contento. Y al estar contento, contenta, vas a disfrutar de la vida de una manera especial. Vas a entender, declaro un tiempo de entendimiento, de revelación, de que lo humano, lo natural, no nos llena, no nos completa. Basta de ese pensamiento de que a ver si encuentro mi media naranja. No hay ninguna media naranja, ni ninguna naranja entera que pueda darte plenitud de vida, que pueda completarte. Solo Cristo es la respuesta a la plenitud de la vida. Por eso yo declaro en el nombre de Jesús un tiempo de determinarnos en permanecer en Cristo para tener y vivir esa plenitud de vida. Padre, yo declaro un tiempo que por estar metidos en ese diseño vamos a ser testigos eficaces de Cristo en tiempo y fuera de tiempo. Y si acaso hay alguien que nos está viendo en este momento, está escuchando estas palabras y nunca ha tenido oportunidad de entregarle su vida a Cristo y de permanecer en Él, yo declaro que este es el momento en el que te va a entregar su vida. Espíritu Santo, dale revelación y guiarlo a toda verdad, que pueda arrepentirse de sus pecados, pedirte perdón y rogarle a Cristo que entre en su vida, que se haga cargo de su vida, que sea el Señor de su vida, de ahora y para siempre. Simples palabras, simple oración, simple conexión con Dios, grandes resultados. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Y Padre, aprovecho este tiempo de gratitud, de acción de gracias, para justamente darte gracias por cada uno de tus hijos que semana a semana, Señor, se esfuerzan por sembrar, por ofrendar, por diezmar, Señor, para que tu reino siga extendiéndose. Y estas son palabras que habitualmente digo. Por eso declaro tu plena provisión sobre cada uno de ellos en lo financiero. Declaro sobre la vida de la iglesia un tiempo de crecimiento financiero sobrenatural, año de fructificación y de multiplicación, año y declaración de la cual todavía no nos bajamos, porque el 2020 todavía permanece, la iglesia no se ha detenido, la iglesia no se ha frenado, la iglesia está más viva que nunca. Lo declaro en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra de Dios Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Iglesia, te bendigo. Iglesia, nos estamos viendo en la próxima transmisión. Ruego al Señor que esta palabra haya sido una palabra de edificación para tu vida y que provoque esos cambios que sé que estás esperando experimentar en tu vida. Te bendigo. Hasta la próxima.